Muy buenos días, amados hermanos. Yo los saludo, centrada en la palabra, que la gracia, la misericordia y el poder de Dios que es trino, quien es Padre, quien es Hijo y quien es Espíritu Santo, esté sobre cada uno de nosotros y a ellos rindamos hoy nosotros el culto de manera concentrada, de manera que podamos entender que el culto es estar delante de Dios. Por eso nuestra actitud es sumamente importante a la hora de dar culto. Por eso en muchas oportunidades les pedimos que abran las cámaras, porque el tiempo de dar culto al que nosotros tomamos es tan corto, es muy corto realmente, y es sumamente importante que ustedes cada uno pueda sentarse a la mesa a comer del pan del Señor. No sé en sus países, pero nosotros a la hora de comer todos nos sentábamos a la mesa. Y mi mamá decía que ninguno se quede por ahí saltimbanqueando. O sea, era que ninguno se quedara por allí parado o que iba aquí, que iba allá. Porque la hora de comer en familia, cuando se come en familia, realmente se crea unos lazos que permanecen por las siguientes generaciones. Eso de manera natural. Ahora imaginémonos nosotros lo que significa nosotros juntos, concentrados y centrados en el mensaje, en escuchar el mensaje y la palabra de Dios y en confirmar la palabra de Dios. Recuerden que el culto no es un mensaje más, es que yo pueda confirmar la palabra de Dios para mí, en mí, primero en mí. Entonces, siempre tomamos los primeros minutos para hablarle a los niños y, le doy la bienvenida a todas aquellas personas que están con nosotros por primera vez, a que están con nosotros hoy compartiendo la palabra y le doy la bienvenida entonces a nuestros niños para compartir con ellos la palabra. No vi a Vaguita, eso no significa que no esté, solamente que no la vi, y a Eduardo. Son los dos niños que tenemos hoy en la plataforma, que tenemos en este momento en la plataforma. Vaguita está contigo, Fabi. Sí está, también está mi papá y mi mamá, Ok, solo ok, que están sentados del otro lado de la mesa. perfecto. ¿Y Eduardo también está? Entonces, cuando vemos la palabra, el título del mensaje, dice la oración de Jesús por sus discípulos. Niños, eso quiere decir que Jesús oró por nosotros. Jesús oró también por ustedes, como lo vamos a ver hoy en la palabra. Pero vamos a la introducción y es que yo les sugiero, con mucho respeto y con mucho cariño, que lean todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que lean toda la enseñanza del Señor Jesucristo que está contenida en este capítulo. En el capítulo 16, versículo 32, que lo tuvimos como palabra introductoria, el Señor Jesucristo dice, ustedes todos se van a ir, como a mí me van a matar, como a mí me van a llevar preso, como a mí me van a juzgar, entonces ustedes se van a esparcir, o sea, ustedes me van a dejar solos, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y esta palabra se sigue cumpliendo hoy en nosotros. El mundo nos deja solos. Ante las circunstancias, muchas veces nuestra propia familia es la que nos critica, la que nos dice que por qué tomamos tanto tiempo para estar leyendo la palabra, que hasta cuándo vamos a nosotros estar estudiando la palabra, que cuántas cosas nos dice nuestra familia. Los más allegados, los más cercanos, así como los discípulos eran los más cercanos para el Señor. Pero el Señor dijo, yo no estoy solo. Y así ninguno de nosotros, niños, tú, Eduardo, donde quiera que estás, nunca estás solo, aunque no esté tu mamá, aunque no esté tu papá, aunque no esté la maestra.
y hayan niños que te molesten, allí el Señor Jesucristo está contigo, Dios está contigo y el Espíritu de Dios está contigo. Por eso es que cuando clamas a Dios, o sea, cuando oras, hay un mover espiritual. Y en esta oración del Señor Jesucristo, o la oración del Señor Jesucristo contenida en este capítulo 17, comienza orando por Él mismo. Por eso es que el maestro es el que nos enseña a nosotros a hacer torres. ¿Cuál es la torre de Dios para los discípulos? La oración por sí mismos. La oración donde el discípulo le dice, le pide al Dios Trino, te pido que obres dentro de mí. Así comienza la oración de las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales. Así comienza, porque todo comienza con nosotros, todo. Entonces, vemos allí por eso en los primeros versículos como el Señor Jesucristo, era en ese momento, es y seguirá siendo eternamente el mediador entre los hombres y Dios. Él es el que puede interceder delante del Padre, o sea, hablar con el Padre, Vaguita, por nosotros, porque Él es quien tiene la autoridad espiritual y Él es el único enviado de Dios y enviado por Dios para nuestra salvación. Solo Cristo es el enviado de Dios para nuestra salvación. Y Él allí, en los primeros versículos, Él le habla al Padre como de igual a igual. Tú y yo somos uno, porque Jesús vino del Padre y aquí en la tierra estaba como hombre. Y el hombre solamente tiene respuesta y puede depender y está seguro es en Dios, en nadie más, en nadie más. Y la vida eterna no podía y no puede ser dada a los creyentes a menos que Cristo, que fue el que salió por nosotros, el fiador, dicen algunas porciones de la palabra, el fiador, glorificar al Padre y a su vez él fuera glorificado por el Padre. Y a veces nosotros no entendemos estas palabras de glorificar. ¿Cómo nosotros le damos gloria a Dios? Nosotros le damos gloria a Dios, en esto es glorificado el Padre, en que guarden los mandamientos y sean así mis discípulos. Pero para guardar los mandamientos del Señor necesitamos conocer la palabra. Y al conocer la palabra y nuestra posición dentro de la palabra, es que nosotros podemos saber que fuimos apartados por Dios y el ser apartados por Dios es ser santos. De allí viene la santificación. Dios nos apartó para Él y el Evangelio es lo único que nos hace a nosotros absolutamente felices. Entonces, cuando nosotros vivimos en este mundo como peregrinos, no adaptándonos al mundo, no haciendo lo que todo el mundo hace, no hablando como el mundo habla, pero tampoco viviendo como el mundo vive. Porque muchas veces somos muy bonitos para hablar, muy, muy bonitos, porque estudiamos mucho, porque conocemos oratoria, porque somos adultos, porque tenemos 60 años en el Evangelio. Somos muy lindos para hablar, pero muy oscuros para vivir. Porque la felicidad del creyente, el disfrute del creyente en Cristo, es lo que lo glorifica a Él. El abandono de nosotros en sus brazos, la seguridad de nosotros en sus brazos, el saber que nosotros fuimos comprados a precio de sangre por Jesucristo, el saber que el Evangelio es mío, que yo soy del Padre, que Cristo es mío, que yo soy de Cristo y que el Espíritu Santo es mi dueño, es el que mora en mí, el que vive en mí. Ese es el gozo que fue puesto delante de Cristo.
Porque eso para nosotros que entendemos la palabra paradójico, es difícil, niños, de creer. Es casi imposible de creer que Cristo estuviera feliz y dispuesto a sufrir todo lo que sufrió, a sufrir todo lo que sufrió físicamente como hombre, porque él tenía un cuerpo de hombre, a ser golpeado, a ser humillado, a hacer todo eso, por el, para glorificar al Padre y cumplir la misión que el Padre le envió a cumplir aquí en la tierra. Eso es lo que hizo feliz a Cristo. Y eso es lo que nos hace felices a nosotros. Los hace absolutamente, miren, cuando nosotros decimos la palabra absoluta, es completo, completamente felices, porque la circunstancia no está por encima del milagro, de la obra redentora que Cristo hizo por nosotros, de la salvación tan grande que Cristo nos dio. Y nada es con esfuerzo. Por eso es que el Padre fue glorificado cuando Cristo soportó la cruz. Cuando Cristo no tomó en cuenta el ser igual a Dios y dijo, bueno, pero es que yo soy igual a ti, o sea, yo no puedo morir porque yo soy igual a ti. Él soportó la vergüenza. Yo le mostraba esta semana unas fotos a los niños de la iglesia en el campamento, de las fotos que utiliza la Iglesia Católica en cuanto a que hablan de la pasión de Cristo, de cómo Cristo llevó la cruz, de cómo Cristo iba, cómo estaba su mamá, cómo estaban sus amigos, cómo estaban los discípulos allí cuando él llevaba la cruz y todo esto. Yo le decía, pero Cristo no estaba vestido como aparece aquí. Cristo estaba desnudo. Lo desnudaron para avergonzarlo. Y él se desnudó, dejó toda su gloria de ser Dios para nosotros. Y así es que nosotros somos enseñados por Él, enseñados por Cristo, que es necesario que glorifiquemos a Dios como muestra de nuestro amor y también del interés y de ser discípulos, porque ya Él nos dio la vida eterna. Entonces, nosotros sabemos que cuando, ya lo sabemos porque hemos visto lo que es ser torres. Ser torres es Mateo 16, 18. Y tú eres Pedro y sobre esta confesión, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Ser torres es tener claro el pacto. Ser torres es ser cada día vivificados dentro de la palabra porque yo oro con la palabra. Y el Señor Jesucristo nos estaba dando el itinerario por adelantado. Recuerden, en la vida tendrán aflicciones, pero estén siempre de buen ánimo, porque yo vencí al mundo. Ustedes van a ser esparcidos. Ahorita se está yendo cada uno por su lado, pero se están yendo por temor. Pero ustedes volverán por amor, sabiendo que yo estoy con ustedes y el amor del Padre está en ustedes. Por eso es que Cristo cumplió la señal más importante, Hechos 1:1. Él mostró que Él es el Cristo. No que Él sería el Cristo, Él se mostró como el Cristo. Y voy a ver el versículo 23, que creo que no es de Juan 16, creo que es Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Él es el Cristo. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro, no hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esas son las señales que cumplió Cristo. Lo cumplió completo. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Él estableció el reino de Dios. Y el reino de Dios se estableció aquí en la tierra luego que los discípulos se centraron y se concentraron en el aposento alto de Marcos. Y vino Hechos 2. Y vino la iglesia de Antioquía. Y vinieron todas las obras dadas por Dios, anticipadas por Cristo.
y que nosotros hoy podemos disfrutar. Vamos entonces al contenido. Y nosotros vemos que Cristo oró por él, pero Cristo oró por nosotros. Cristo oró por nosotros. Y dice, Jesús mismo, el primer punto, Jesús mismo nos confirma que es el Padre el quien da la palabra. Padre, la palabra que tú me has dado, yo se la he dado a ellos. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Yo lléname de la fuerza y el poder, porque en tu palabra he confiado y sé por tu palabra la misión que he venido a cumplir. Y tú recibirás toda la gloria, porque tú me has dado un poder sobre toda carne, para que yo les dé vida eterna. ¿A quién? A los que me diste, dice él, a los que me diste. Si usted le dice, si usted lleva a su hijo a un médico porque está enfermo, usted se lo entrega para que lo sane. Si usted lo lleva a la escuela, lo lleva para que lo instruyan. Si usted lo lleva a un parque, está creyendo que el parque es seguro para que su hijo se divierta. Bueno, el Señor Jesucristo le dice, tú me los diste a ellos para que recibieran salvación, para que recibieran vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y que me conozcan a mí, porque yo soy el intermediario entre tú y los hombres. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, yo cumplí la misión. Yo estoy cumpliendo la misión. La palabra que tú me diste, yo se las he dado. Ellos la recibieron y ellos ya creen que yo verdaderamente he salido de ti, que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre y yo se lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. El amor, y que también yo esté en ellos, que yo viva en ellos y ellos vivan en mí. Dice, y aún se las daré porque no había ido a la cruz. No había ido a la cruz. Hermanos, por eso es que nosotros lo que le damos al pueblo es las palabras que Dios nos ha dado, para que ellos los reciban, para que sepan quién es Jesús el Cristo, el único y verdadero profeta, sacerdote y rey. No hablemos otra cosa en el campo, porque es que Cristo, y estoy en el punto 2, es antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Cristo es la vida eterna. Él anunció, él anunció que completaría, consumaría por completo la salvación. Señor, y esto es para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Por eso el pastor Ryu utiliza tanto la palabra disfrutar. En coreano la palabra se traduce como disfrutar, pero en español la palabra es gozo. O sea, gocémonos en el Señor, obedezcamos los mandamientos con gozo, vivamos dentro del reino de los cielos con gozo. Porque como dice el Señor, yo he puesto mi mirada sobre ustedes y les haré enseñar el camino por el que deben andar. No sean como el mulo, como el caballo, que han de ser sujetados con cabresto, porque si no, no se acercan a ti. Porque el que es sujetado, el joven, el muchacho que usted lo obliga a venir a la iglesia, usted lo obliga a venir a la iglesia y él tiene que venir a la iglesia, tiene que venir, pero no viene con contentamiento hasta que Dios obre en él. Y cuando ellos no vienen con contentamiento, es Satanás que les está oprimiendo el corazón. Porque en el joven está la resistencia a la vida. O sea, que parece que fuera una cosa sutil, pero aman más la muerte, aman más la cama, aman más la flojera, aman más la televisión, aman más el mundo que a Dios. Por eso es que tenemos que enseñarlos hasta que ellos puedan tener el gozo de la salvación cumplido en ellos, que sean agradecidos y que determinen vivir dentro del reino de Dios, porque esa es su casa.
Eso es como el muchacho que tiene todo en la casa, pero quiere ir a vivir a casa de la amiga, porque en la casa de la amiga no hay horario, porque en casa de la amiga come lo que les da la gana y cuando consiguen, porque en la casa de la amiga andan en la calle arriba y calle abajo, porque en casa de la amiga la mamá nunca está y hacen lo que les da la gana. Eso es el reino de las tinieblas. Eso es querer vivir dentro de Satanás. Porque no tenemos la fuerza para venir a reunirnos con nuestra familia a dar culto a Dios. Porque no lo determinamos. Porque todavía el mundo es más fuerte. El mundo es lo que nosotros obedecemos. Y por eso es que el Señor Jesucristo ora por sus discípulos. Estoy en el 3. Él ora por los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos son los que siguen la palabra. Los discípulos no siempre cumplimos la palabra porque podemos tener debilidades, pero hay algo que el Señor Jesucristo dejó establecido en Juan 17:21. Y es que el mensaje de la iglesia de Jesucristo es uno solo. Por eso nosotros tenemos que restaurar la verdadera iglesia. Me mandaban ayer un audio, una persona de mi familia me decía, mira, Mari, escucha esto tan bonito. Y yo lo coloqué. Y cuando lo coloqué era, hermano, vamos a hacer una oración poderosa, porque desde ahora tienen que abrirse toda la prosperidad, todo el dinero, todo. Ya ahí lo paré. En el siguiente todo ya lo paré. Ese no es el mensaje de Cristo. Y por eso es que la iglesia evangélica está dividida, porque hemos perdido el único mensaje que el Señor nos dio. La unidad del cuerpo de Cristo es testimonio para los incrédulos. Es testimonio. Y si los demás no lo hacen, hermanos, yo no puedo cambiar eso. Lo que yo puedo cambiar es ser yo parte del cuerpo de Cristo y ser yo uno con mis hermanos. Veamos la palabra en Romanos 12, del 15 al 19. Romanos 12, del 15 al 19. Dice así la palabra. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, nosotros, si hay alguien que llora, si hay alguien que está en dolor entre nosotros, no lo juzguemos, no lo pisoteemos, no les exijamos lo que no pueden dar en ese momento, sino abracémonos los unos con los otros en amor, respetémonos en el amor dentro de la palabra. Porque Cristo nos dio su gloria, la gloria que me diste, le dice al Padre, orando por nosotros. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La palabra que tú me diste, el conocimiento que tú me diste, el reino que tú me diste, Señor, a este mismo reino pertenecen ellos. Porque perteneciendo a este reino, ellos también, y yo ruego también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y el Señor Jesucristo estaba orando ahí por cada uno de nosotros.
Y nosotros oramos por las siguientes generaciones, siguiendo la misma enseñanza del Señor Jesucristo. Exactamente la misma enseñanza a través de nosotros se garantiza la continuidad del Evangelio. Vaguita, en este versículo 20 del capítulo 17. Y Eduardo, el Señor estaba hablando de ti, de ustedes, de nosotros. Rogaba para que nosotros, que seríamos las siguientes generaciones, creyéramos en la palabra, porque hubo personas que nos predicaron. ¿Y esto viene de quién? De los apóstoles del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros estamos en el mundo y Dios no nos quita del mundo, sino que Él ora para que el Señor nos aparte del mal. Pero ¿cómo somos apartados del mal? Cuando seguimos su palabra y sus mandamientos, cuando nos gozamos en ser hijos de Dios, porque el Señor nos dio una garantía. Está orándole el Padre, el Señor Jesucristo al Padre, le dice, Señor, que ellos puedan estar eternamente conmigo. Y ahí Dios es glorificado y Cristo es glorificado en que nosotros vivamos eternamente, vivamos constantemente dentro de esa eternidad, porque ya nosotros somos eternos. Él también nos preparó a nosotros como el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces vamos a concluir y vemos que el Señor Jesucristo oró por él, habló del pasado, es que él venía de la eternidad, oró por él, oró por los discípulos y oró por los discípulos del futuro, oró por la continuidad del evangelio. Y esa es nuestra oración del 777, de las 7 torres, los 7 itinerarios, que sabemos que Dios tiene marcado por delante un plan perfecto para nosotros. Y en ese plan caminamos, porque tenemos las señales seguras. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él resucitó al tercer día y estableció su reino en la tierra. Lo estableció. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que siendo Él Dios y siendo uno con el Padre, el Señor Jesucristo manifestó la gloria de Dios en la tierra. Y Dios confirmó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo confirmó cuando el Señor Jesucristo bajó las aguas para ser bautizado. Pero también lo confirmó en la transfiguración, cuando los discípulos, cuando Pedro y Juan vieron al Señor Jesucristo con Moisés y con Elías. Y como estaban buscando, ese, como que, wow, o sea, están aquí los grandes. Dios confirmó, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y cuando levantaron los ojos y buscaron a Moisés, que le estaban haciendo una enramada para, como una chocita para que él durmiera allí supuestamente, y Elías, vieron solo a Cristo. Nosotros miremos solo a Cristo, porque la verdad es que todo lo de Dios es nuestro. Cristo es nuestro y dentro de Cristo tenemos nosotros todo el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Pero ahora voy a ti. No había ido todavía a la cruz. Está orando ante el Padre. Y hablo esto para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ellos me están escuchando. Respalda esta oración para que ellos puedan tener el gozo de la salvación. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y nosotros no somos del mundo, por eso no nos adaptamos al mundo. Y si el mundo nos aborrece, escrito está. No es algo del otro mundo, escrito está. No somos ni pertenecemos a este mundo. Si lo dijo el Señor Jesucristo ante el Padre, ¿cómo podemos dudar de eso? Nuestra ciudadanía es celestial, tenemos la eternidad segura y tenemos también clarita cuál es la misión de vida que tenemos cada uno de nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Nuestra seguridad es el Dios eterno. Pero nosotros tenemos que orar con conciencia espiritual. Orar con conciencia espiritual, orar con conocimiento, orar no con conocimiento como la persona que le quieren caer a bibliazos a los demás porque ellos saben mucho, sino orar con conocimiento de la gracia de Dios que está en nosotros. Y yo quiero concluir con la palabra de Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. No lo coloqué aquí, les doy el tiempo para que lo busquen. Quienes tienen la Biblia. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió traer contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios Trino, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que obres dentro de nosotros, que en tu poder y tu gracia tú gobiernes nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Que establezcas en nosotros el poder de tu trono, que establezcas en nosotros el gozo de la salvación, que nosotros aferrados a tu pacto podamos tener la visión que tienes tú, Señor, tener tu sueño y que al darnos la imagen de seres espirituales que vivimos dentro de Cristo y dentro de ti, amado Dios Padre, amado Dios Trino, nosotros podamos vivir de manera práctica el Evangelio, yendo de manera segura por ese itinerario donde ustedes nos guían, por ese plan perfecto que tú has preparado para nosotros, Señor, para que hoy nosotros que quedamos como esparcidos en diferentes lugares del mundo, te glorifiquemos a ti, Padre, que el Hijo sea glorificado a través de nosotros y que muchas almas procedan a arrepentimiento y se levanten los discípulos que están escondidos, que están ocultos en el campo. Que siempre te tengamos a ti como la única respuesta que necesita el campo. Que no hablemos lo nuestro, sino la palabra que tú nos has dado. Oramos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.